Muy bien. Muy buenos días. Agradecemos su asistencia virtual al primer conversatorio Depresión en tiempos de pandemia, organizado por la Coordinación de Servicios Administrativos Campus UNAM Morelos. Le damos la bienvenida y la palabra al doctor Fernando Lozano Asensio, director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Muy buenos días, buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Fernando Lozano, soy el director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y estoy muy contento y muy complacido de poder, de tener el honor de introducir este conversatorio Depresión en tiempos de pandemia. Precisamente con la idea de que con este primer conversatorio podamos presentar a la comunidad del campus Morelos un espacio de información, análisis y reflexión de diversos temas relacionados con las consecuencias emocionales y conductuales derivadas del confinamiento a causa de la pandemia. Todos hemos vivido en estas circunstancias de la pandemia el tema del confinamiento, el tema del aislamiento, ¿sí? Y esto indudablemente ha generado e impactado una serie de problemas, no solo en el ámbito económico, en el ámbito de la salud social, ¿sí? Sino en el ámbito de los individuos. Y en particular, en este conversatorio vamos a poder hablar un poquito sobre el tema de la depresión, ¿sí? Y que está ligado a procesos de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, falta de autoestima, trastornos del sueño o apetito, sensación de cansancio, falta de concentración, que son elementos que bien define la Organización Mundial de la Salud, pero al mismo tiempo hemos asistido a situaciones de tipo social también muy fuertes y muy intensas, ligadas con la depresión y que en algún momento dado se manifiestan en términos de distintos tipos de violencias al interior de los hogares. Y que son cuestiones que sí tenemos que reflexionar y que pensar y que preguntar mucho, ¿sí? Hay una gran preocupación porque las investigaciones de nuestra universidad las podamos compartir tanto con nuestra propia comunidad, con nuestros pares, pero sobre todo también con la población en general. Y ese es uno de los objetivos también de esta actividad que hoy inauguramos con este conversatorio sobre depresión en tiempos de la pandemia. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo la presencia de nuestros invitados, el doctor Juan José Sánchez Sosa y la doctora Silvia Morales Chainé, cuya participación será muy importante y muy rica para poder compartir digamos, compartir su gran experiencia y toda su conocimiento con la comunidad del Campus Morelos y demás personas que nos están siguiendo por el canal de YouTube. Y quiero aprovechar también para agradecer a todo el equipo de nuestro campus, a todo el equipo de la Coordinación de Servicios Administrativos del Campus Morelos de nuestra universidad, a todo el equipo técnico, que sin ellos sería esto imposible. Así que muchísimas gracias a todos mis colegas Pumas del campus y de la Coordinación de Servicios Administrativos del Campus Morelos. Para no tomar más tiempo con esta introducción bienvenida, vamos a dar inicio con la presentación del doctor Juan José Sánchez Sosa. El doctor Juan José Sánchez Sosa es psicólogo por la UNAM, obtuvo la maestría y el doctorado en Psicología y Desarrollo Humano en la Universidad de Kansas, y estudios de actualización en la clínica Menninger y el programa conjunto de educación continua en el Hospital General de Massachusetts y la Escuela de Medicina de Harvard. Es profesor de psicología de la UNAM, ha dirigido más de 120 tesis de doctorado, maestría y licenciatura y ha sido sinodal en exámenes de posgrado por distintas universidades. Autor, compilador de 12 libros y de más de 130 artículos y capítulos de libros, con más de 1,300 citas a sus trabajos.
Ha sido árbitro de proyectos de investigación de la UNAM, CONACYT, CONICET de Argentina, del Consejo de Investigación de Noruega y el Instituto Mexicano de Psiquiatría, entre otros organismos. Fue presidente fundador de la Academia Mexicana de Psicofisiología Aplicada, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y ha presidido las principales sociedades científicas y profesionales de su especialidad. Actualmente coordina la residencia en Medicina Conductual del posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación, algunas componentes cognitivo-conductuales de la regulación emocional, adherencia terapéutica en padecimientos no transmisibles. Tenemos el honor de tener aquí, porque él es profesor emérito de la UNAM desde el 25 de octubre del 2016 y tiene una larga trayectoria y experiencia, así que para nosotros es un verdadero placer y un honor tenerlo aquí, al doctor Sánchez, a quien tengo el gusto de turnarle el uso de la voz. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia. Muchísimas gracias, doctor Lozano. Yo estoy francamente muy agradecido por esta invitación, sobre todo porque me da una oportunidad más de establecer o de mantener este contacto con el Campus Morelos y también muy especialmente porque alterna conmigo esta tarde la doctora Morales Chainé, que comentaba yo al principio, es quizá una de las investigadoras más productivas y más importantes, no nada más de México, de América Latina, sobre los temas que vamos a tocar hoy y sobre otros temas que ella ha investigado a lo largo de por lo menos 20 años. La idea de la plática del día de hoy, que realmente trataremos de que sea breve para dar más tiempo a preguntas, es básicamente el familiarizar a quienes nos están viendo con algunos de los componentes más importantes de lo que le pasa al ser humano cuando hay una pandemia como la que nos está tocando vivir, especialmente cuando la pandemia nos ha forzado a retirarnos prácticamente del mundo, por lo menos físicamente, y nos ha hecho adoptar una serie de comportamientos que casi nunca tenemos y que tienen que ver con esto que hemos denominado confinamiento, el estar en casa la mayor parte del tiempo, salir lo menos posible, pero además, cuando salimos, el tomar una serie de precauciones que casi nunca toma el ser humano. Si a mí me preguntaran si alguna cultura toma tantas precauciones, se me ocurriría la japonesa, que de una manera totalmente guiada por la cultura, desde hace más de 30 años, cuánta gente sale a la calle usa un cubrebocas y lo usa simplemente por la cortesía de que si tiene catarro no infecte a otros o no se infecte cuando hay este tipo de infecciones. Fuera de esas, prácticamente no hay antecedentes en el mundo para la cantidad de cambios de comportamiento, de cambios cognitivos, lo que sabemos, lo que pensamos, y también los efectos, por así decirlo, psicosomáticos de lo que ocurre cuando tenemos situaciones como esta. De modo que si les parece bien, pasamos a la presentación. Hemos hecho una presentación resumida, lo más corta posible, pero lo que hemos tratado de hacer es secuenciarla de una forma que facilite la comprensión o que facilite esta familiaridad con la cosa, con lo que nos está ocurriendo en términos psicológicos durante la pandemia. En el siguiente cuadro lo que tenemos es el inicio de esta relación. Pasamos al siguiente cuadro. Aquí está. Lo que estamos viviendo es un estrés complicado. ¿Por qué complicado? Porque el estrés simple básicamente tiene dos componentes. O es agudo, es decir, o tenemos una amenaza intensa de corta duración, muy fuerte, pero también tenemos un estrés crónico, es un estrés que se ha prolongado durante mucho tiempo. Bueno, pues lo que estamos viviendo es un estrés que tiene los dos componentes. Tenemos un estrés crónico porque estamos así, probablemente la mayoría de la gente desde febrero, marzo, abril, y la parte del estrés agudo se complica cuando tenemos ciertas consecuencias o cuando tenemos noticias de ciertas consecuencias. Aquí estamos marcando simplemente 5. El saber que es uno positivo a la infección,
el tener el diagnóstico ya formal, clínico, de tener COVID-19, el percibir los síntomas, el sentir cosas que no habíamos sentido prácticamente nunca, el deceso de un ser querido, el enterarnos de esto nos modifica mucho la forma en que funcionamos, noticias del empeoramiento de la pandemia, etcétera. Esto es lo que denominamos un estrés complicado. En el siguiente cuadro, lo que tenemos es una definición, un recordatorio de qué es realmente el estrés, porque muchas veces tendemos a confundir lo que es el estrés con lo que son sus efectos. El estrés, básicamente, término tomado prestado de la física desde los años 30 o 40 del siglo pasado, es una tensión, esta tensión que se da cuando algo cambia de repente en nuestro mundo, puede ser algo interno o externo, pero que tiene una peculiaridad, que el cambio es de tal naturaleza que nos fuerza a adaptarnos al cambio de una manera inmediata. No podemos posponer esa adaptación, por eso el estrés produce tantos cambios en todos los factores que regulan el comportamiento humano. En el siguiente cuadro lo que tenemos es cuáles son algunas de las reacciones documentadas. El doctor Lozano ya nos mencionaba varias al principio. No son todas las que estamos viendo aquí, pero son algunas de las más frecuentes. Hay ansiedad, esta angustia, esta reacción generalizada de miedo. Se supone que la diferencia entre miedo y angustia es que el miedo nos permite identificar una amenaza específica que podemos saber cuál es, pero la angustia es una sensación flotante de miedo porque las fuentes que la causa o cambian o no las conocemos bien. También en este caso tendríamos entonces una especie de angustia complicada. Hay síntomas depresivos, hay enojo, hay aumento de violencia familiar, no en todos los casos, pero sí en los casos donde ya había defectos interactivos en la familia desde antes de la pandemia, cuando había malas relaciones familiares, cuando había exceso, por ejemplo, por parte de algún miembro de la familia, de abuso de sustancias, etcétera. Esto lo que pasa en la pandemia es que se complica. En algunos casos hemos visto el inicio de estas situaciones, familias que no tenían estos problemas. En la pandemia, la falta de adaptación a lo que está ocurriendo puede producir, y si no causar, puede por lo menos ocasionar este tipo de problemas. Nos ponemos irritables, nos ponemos intolerantes, nos ponemos hiperreactivos, estamos reaccionando de una manera exagerada a muchas de las cosas que antes nos rodeaban y que reaccionábamos de una manera normal. Problemas para concentrarse, no acabamos una tarea, nos distraemos con facilidad, no podemos dormir bien. También podemos tener síntomas totalmente psicosomáticos. Hace tiempo se pensaba que los síntomas psicosomáticos la persona se los estaba figurando. No, ahora sabemos cómo los cambios emocionales, cuando duran mucho tiempo, producen síntomas reales de enfermedad real. Yo le digo mucho a mis alumnos, hace apenas 30, 40 años, no sabíamos cómo un estrés intenso, sostenido, con el tiempo se convierte en una gripa o en un tumor. No quiere decir que lo cause. Lo que quiere decir es que interactúa con otras variables, normalmente de naturaleza genética, que lo que hacen es, por así decirlo, darnos este empujoncito que necesitaba la situación para precipitar un cuadro clínico totalmente biológico. Entonces tenemos problemas gastrointestinales y algo muy importante, se nos debilita el sistema inmune. El estrés prolongado debilita el sistema inmune, por eso es importante afrontarlo. En el siguiente cuadro lo que tenemos es 6 cosas que complican los efectos del estrés. Hay otras, pero estas son algunas de las mejor documentadas en la literatura de investigación. Primero, no buscar apoyo social, no tener a quién recurrir. Y es muy interesante porque esto puede ser real o percibido. Una persona puede tener a alguien que le ayude, pero percibe que no lo tiene. O al revés, una persona que percibe que tiene mucho apoyo y esto le permite regular muchas reacciones, aunque el apoyo no esté ahí realmente. Es un efecto muy cognitivo. La persona va a funcionar en función de lo que cree, de lo que tiene información, de lo que sabe.
no practicar nuestras habilidades interpersonales, nos aislamos, ya no queremos saber de nada. En un caso hacemos bien, que es no estar conectado a noticieros todo el día, porque oímos noticias trágicas durante 6, 7, 8, 10 veces en un día, y aunque sea la misma noticia, nosotros psicológicamente reaccionamos como si las cosas estuvieran tantas veces peor como la estamos escuchando. Entonces, es importante. Una de las cosas que nos complica el manejo del estrés es el abuso de sustancias. Lo que llaman los estadounidenses uppers o downers. Los uppers son básicamente los estimulantes, un exceso de cafeína, fumar, todo lo que realmente va a activar el sistema nervioso y que por lo tanto puede agravar la sensación de angustia. O bien usamos lo contrario, usamos los famosos downers, que es tratar de usar algún tipo de sustancia como ansiolítico, es decir, para reducir la angustia. Y entonces lo que hacemos es bebemos, por ejemplo, nos automedicamos, tomamos somníferos, y esto, si lo hacemos en ausencia de lo que nos permite adaptarnos realmente a las condiciones, nos va a servir muy poco y en varias situaciones nos puede complicar la vida. En el siguiente cuadro tenemos las otras 3 características, las otras 3 cosas que complican los efectos del estrés. Nos volvemos intolerantes, tener poca tolerancia al malestar. El malestar es natural. Un problema es que no queremos sentir absolutamente nada de malestar, y esto independientemente de la pandemia. Y esto nos complica mucho la vida porque el malestar es un estado natural de un estresor. Es el estado natural de una situación que nos fuerza a adaptarnos de una manera muy rápida y nos cuesta mucho trabajo. Algo que al ser humano le cuesta especialmente mucho trabajo es no saber lo que va a pasar. Esta incertidumbre también puede convertirse en una fuente de estrés. Otro problema es cuando tenemos interpretaciones catastróficas de la realidad, cuando decimos esto va a acabar con la vida en el planeta, ya no tenemos nada que hacer, ya para qué lo intentamos. Estos pensamientos catastróficos lo que hacen es nos desactivan, ya no seguimos instrucciones, ya no nos ponemos el cubrebocas, ya no somos cuidadosos con la distancia interpersonal, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos tan, por así decirlo, llenos de miedo y de pánico que nos desactiva. O bien el otro extremo, decir, no, hombre, esto no es para tanto, esto es el invento de algún gobierno que quiere echarnos a perder la vida. Es decir, minimizar lo que está ocurriendo. Estos 2 extremos son complicados porque los 2 tienen efectos muy similares, que es producir cambios en comportamiento que no nos ayudan a adaptarnos a las demandas de la condición que estamos viviendo. En el siguiente cuadro lo que tenemos es básicamente una pregunta generalizada que nos hemos hecho muchas veces y que dependiendo de a quién escuchemos, pues nos vamos a formar una opinión. ¿Se va a normalizar esta situación? Todo lo que nos hacen ver los datos recientes y las tendencias generales es que pronto no se va a normalizar. Ayer, una de las autoridades más importantes en el mundo, el doctor Anthony Fauci, decía, si por ejemplo los estadounidenses creen que estas condiciones van a cambiar de aquí a fin de año o de aquí a la primavera del año siguiente, estamos muy equivocados. Tenemos que adoptar comportamiento adaptativo que puede durar hasta fines del 2021. Esto no es que se esté tratando de una noticia alarmante, es alarmante porque es real. Es decir, esta situación de pandemia no se va a acabar pronto. Una de las cosas interesantes que decía el doctor Fauci es que estos cambios en comportamiento van a necesitar sostenerse aunque tengamos la vacuna disponible. ¿Por qué? Porque los virus tienen un comportamiento biológico muy peculiar y que estamos viendo sus efectos en todos aquellos países que decidieron, pues ya estamos en semáforo amarillo, ya no necesitamos cuidarnos, vámonos todos al bar y a la fiesta. Ese es uno de los problemas graves, porque lo más probable es que no se vaya a normalizar esta situación. ¿Qué son las buenas noticias? Que hemos aprendido lecciones muy importantes. Sabemos hacer cosas que antes no sabíamos hacer.
sabemos por qué es necesario hacerlas, etcétera. ¿Qué es lo que nos va a servir en situaciones similares? ¿Por qué? Porque si no es el COVID-19, es probable que en 5 o 10 años alguna vez tengamos otro problema serio como el que estamos viviendo ahora, por la probabilidad entonces de otra pandemia, o bien como pasa con alguna frecuencia en México por otros eventos estresantes. Aquí tenemos temblores y tenemos derrumbes cada X años, y también necesitamos adaptar nuestro comportamiento a esas condiciones. En el siguiente cuadro tenemos una serie de propuestas sometidas a prueba en investigación científica, pero también sometidas a prueba clínicamente, es decir, sabemos que funcionan. Cuando uno toma una decisión sobre comportamiento humano, tiene que cuidar estos dos criterios. Uno, ¿está fundado en investigación científica? ¿Es esa investigación científica buena? ¿Es confiable? ¿Tiene buena metodología? Y dos, ¿tenemos evidencia clínica de que funciona? Es decir, la persona mejora, la mejoría le dura y esta mejoría la puede transferir a sus condiciones de vida naturales. Y entonces estas recomendaciones son algunas de las mejor sometidas a prueba. Primero, el tomar conciencia de que es una responsabilidad, el autocuidado, el cuidar nuestra salud es una responsabilidad no nada más dentro de una pandemia, sino en todos los días de la vida. Esto es algo que tenemos que inculcarle a nuestros hijos, socializarlo con la familia, socializarlo con los colegas en el trabajo, etcétera. ¿Por qué? Porque es a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque consolida estilos de vida sanos. La consolidación de los estilos de vida sanos están documentadas como los mejores predictores de conservar la salud a largo plazo. Esto que se ha denominado muchas veces los estilos de vida. Y naturalmente se convierten en factores protectores. En el siguiente cuadro tenemos algunas buenas noticias. Primero, es posible reducir varias reacciones negativas, cuáles las que decíamos al principio de esta plática, pero también tenemos la oportunidad de construir repertorios, adquirir conductas, adaptarnos de una manera que sea más adaptativa, incluso si esto vuelve a ocurrir. ¿Por qué? Porque uno de los problemas es que tenemos síntomas depresivos, los que mencionaba el doctor Lozano y los que mencionamos al principio de la plática, y hay formas de contender con estas situaciones. Vamos, la que sigue, lo que tenemos en el siguiente cuadro es, primera cosa que tenemos que hacer es poner atención. Necesito tratar de entender lo que me está pasando. Un problema con el estrés es que no nos ponemos a identificar su fuente. No sabemos si lo que nos está molestando la vida es un dolor, un síntoma biológico, una interacción que tuve con alguien que no me cae bien, el aislamiento, no poder tener con quién platicar, etc. Primer paso, hay que entender mejor lo que nos estresa. Hay que ponerle atención a cuáles son estas situaciones y tratar de definirlas de la manera más directa posible, de la manera más objetiva posible. Primero, ¿qué situaciones son? Segundo, ¿qué es de esas situaciones lo que realmente me estresa? Muchas veces tenemos la impresión de que tenemos 20 o 30 o 10 situaciones que me estresan y realmente son 3 o 4 sobre las cuales podemos hacer algo. ¿Cuál es la importancia de esas situaciones para lo que quiero en la vida? Esto hay que colocarlo en perspectiva. ¿Realmente cuánto me va a afectar? ¿Va a afectar algunas cosas que me importan más que otras? Sí, ¿cuáles? Y ponernos a pensar en cuáles son estas opciones. ¿Qué recursos tengo para afrontarlas? Mi homeostasis personal, es decir, el sentirme sólido en mis convicciones al respecto de lo que estoy haciendo, de cuidarme, de tener gente a la que puedo recurrir, de tener este apoyo interpersonal, apoyo social, etcétera. Y cómo afectan finalmente, porque esto al final nos acabamos diciendo algo. Estoy mal, estoy bien, estoy mejorando, estoy empeorando, ya no estoy tan solo, ya tengo quien me ayude, ya tengo forma de salir de esto, etcétera. Por lo tanto, es importante el tener claro cómo afectan finalmente lo que pienso de mí. Los siguientes cuadros, el siguiente lo que tiene es identificar qué cosa es lo que necesito, qué quiero lograr. ¿Quiero lograr dormir bien hoy
o quiero lograr persuadir a parte de mi familia que no ha entendido lo que tiene que hacer, qué es lo que le recomiendo. Es decir, una especie de pequeño menú de qué necesito hacer, por qué lo necesito hacer. ¿Tengo algo concreto que tengo que cambiar? Si sí, ¿qué es y cómo lo puedo hacer? O nada más es una idea. Tenemos ideas que nos molestan mucho, pero son solamente ideas. Por eso tenemos que cotejar lo que sabemos, lo que creemos, con lo que está ocurriendo y con los datos más confiables que vamos reuniendo sobre la situación. ¿Me sirve para lo que quiero? El hacer esas cosas me están sirviendo. Si me sirve, magnífico. Me está planteando una necesidad real y voy a dedicarme a resolver esa necesidad real. Si no sirve, es una de estas ideas que algunas personas han denominado fantasmas o buitres, nomás están rondando para ver cuándo me colapso y cuándo tengo problemas adicionales o qué tengo que hacer. En el siguiente cuadro lo que tenemos es la normalización. ¿Por qué me afecta tanto? Por estas dos columnas terminamos con esto. La comprensión personal. ¿Por qué es importante? ¿Es realmente mi responsabilidad o realmente no puedo hacer nada? ¿Qué podría hacer diferente? Capacidad de apoyo y regulación. ¿Qué le diría a un amigo o amiga si le estuviera pasando esto y me estuviera pidiendo ayuda a mí? Este es un ejercicio sumamente útil. ¿Qué necesito ahorita y qué puedo realmente hacer? En el cuadro siguiente tenemos, para terminar, recomendaciones adicionales: aumentar un poco la actividad física, cuidando de no lastimarnos, buscar nuevas actividades agradables, claro, sin afectar a otros, realizar esas actividades. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a realizarlas yo. Muchas personas dicen, yo no puedo empezar a hacer esto hasta que no me sienta mejor. Y es un círculo vicioso. Hay que entrar a hacer esas actividades agradables para sentirse mejor. Reconectarse, conversar con parientes y amigos y no usar sustancias o no abusar de sustancias ni automedicarse. En el siguiente cuadro tenemos el último cuadro realmente antes de terminar es cuidar la higiene del sueño. Se nos olvida y entonces nos tomamos un café a las 6 de la tarde y ya no podemos dormir hasta las 2 de la mañana, o ponemos música, mucha luz en la casa y no tenemos esta precaución de reducir la estimulación al acercarse la hora de dormir. Adoptar una práctica permanente, etcétera. Aquí lo que voy a terminar es: estos son recursos para quien necesita atención especializada. El dato de arriba, cualquier médico, enfermera, personas que trabajen en un hospital, se meten a esa página, contestan un cuestionario pequeñísimo, totalmente confidencial, y los van a contactar para recibir ayuda. La siguiente, el en medio es una dirección electrónica y el de abajo es un teléfono que está funcionando también para servicios de atención a la salud mental. La que sigue tenemos algo similar. Aquí lo que tenemos es atención a distancia para universitarios en estos 3 teléfonos y aquí están los horarios. Hemos enviado esta PowerPoint a quienes nos han hecho favor de organizar este conversatorio para que lo puedan distribuir con toda confianza. Y en el último cuadro lo que tenemos básicamente es cuáles son los datos de atención a distancia para población general. Todos estos teléfonos, por lo menos hasta ayer por la mañana, estaban funcionando. Algunos dejan de funcionar porque la gente deja de llamar, pero otros dejan de funcionar porque no hay quien los atienda. Entonces, esta es básicamente mi plática y les agradezco muchísimo su atención y espero que si hay preguntas, con toda confianza las podamos abordar y contestarlas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Sánchez. Impresionante en la medida en que usted va hablando, cómo uno se va viendo retratado, ¿no? En dónde se va encajonando, en qué cuadrito cae uno, ¿no? Y efectivamente uno a veces no sabe de por qué el estado de ánimo es este que estamos de repente viviendo y bueno, tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en la pandemia, ¿no? Definitivamente es una oportunidad para conocernos a nosotros mismos, sin duda, pero al mismo tiempo para también hacer cambios que son individuales, que a veces, como usted lo dice, ¿no? Se pueden echar a andar desde la propia iniciativa personal,
y en otras ocasiones con ayuda, y tenemos que hacerlo, tenemos que acudir porque a la ayuda profesional siempre es algo que necesitamos, seamos muy jóvenes o también seamos ya con experiencia y mucha edad. Tenemos aquí, doctor, y le agradezco muchísimo su presentación, ya algunas preguntas. Nos pregunta una persona, dice, ¿qué factores causan la reacción negativa o poco adaptativa en situaciones estresantes? Y una siguiente, si quiere la planteo de una vez y usted la puede ir planteando, es ¿cuál es la relación entre depresión y el estrés? Muy bien, contestando a la primera, la cantidad de fuentes de la disfunción psicológica es verdaderamente muchísimas, son muchísimas fuentes. Una de las cosas que estamos notando es que las personas que ya tenían antecedentes de problemas para manejar las emociones, problemas para manejar la credibilidad de sus propias convicciones personales, problemas para adoptar comportamientos que no estaban ahí antes, en esas personas el estrés hace mucho más fuerte el efecto que si las personas no tienen estos antecedentes. Hay una muy buena cantidad de investigación sobre cuáles son los factores que precipitan los cuadros clínicos. Y la diferencia está básicamente en que hay dos, si a mí me pidieran simplificarlo, yo diría, hay dos grandes fuentes. Una es nuestra historia personal y familiar, y ahí hay muchas cosas que se deben investigar y que podemos de hecho identificar. Y la otra es cómo estoy de destrezas nuevas para esto que está pasando. Lo que vamos a ver es que o tenemos o no tenemos esas destrezas, varias de las que estábamos viendo. Esos serían las dos grandes fuentes que yo tendría que decir, fuentes de lo que se ha denominado en todas las ciencias de la salud mental, el desarrollo de la disfunción o el desarrollo de la psicopatología. Y en el otro caso, la depresión es uno de los efectos del estrés prolongado. Todos podemos tener síntomas depresivos en un momento. Todos podemos estar profundamente tristes, se nos muere alguien querido, alguien cercano, perdemos un empleo que nos gustaba mucho, tenemos un problema familiar grave y eso nos puede deprimir. Pero una cosa es que nos deprima 3 días y otra cosa es que nos deprima 3 meses. Por eso es importante ponerle atención a la duración de estas condiciones y la respuesta directa sería la reacción de angustia, la reacción ante el estrés puede causar depresión a largo plazo. Lo causa pocas veces y si nosotros vemos los datos epidemiológicos, las personas que más resienten estos cuadros depresivos o que más desarrollan estos cuadros depresivos son aquellas personas que tenían para empezar algunos problemas interpersonales, algunos problemas emocionales, pero ambos grupos de personas pueden beneficiarse de una atención profesional bien dada. Perdón, muchas gracias, doctor. Y en relación a esta diferencia entre depresión y estrés, siento que son procesos muy ligados, pero habría algo que, digamos, nuestros oyentes tengan que saber para saber diferenciarlo. El estrés es algo que tenemos todo el tiempo los seres humanos. El malestar psicológico es una situación natural del ser humano. Lo que no es natural es, uno, que ese malestar psicológico sea sumamente intenso, o dos, que ese malestar psicológico dure demasiado. Pero no debemos pensar que tenemos que sentirnos bien todo el tiempo. Esa es una primera cosa. Lo que tenemos que hacer, eso sí, es ponernos atención. Como decíamos en varios de los cuadros de en medio de la presentación que acabamos de ver, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo estoy comportándome con la gente con la que vivo? Si vivo solo, ¿cómo estoy comportándome o conectándome con otras personas con quienes podría yo interactuar y tratar de resolver de lo que me está ocurriendo? O bien,
cuando tengo un malestar tan extremo y tan duradero que mejor voy a llamar a alguno de los teléfonos porque hay gente ahí especializada en esta regulación emocional, en esta regulación cognitiva, en esta regulación conductual, que me va a dar una serie de consejos que si voy siguiendo, voy a poder ir sintiéndome mejor. Pero un error inicial es decir, estoy muy mal y esto no debería estarme pasando porque no hay razón. No, sí hay razones, las estamos viendo todos los días, las vemos en noticieros, nos la dicen nuestros amigos, etcétera. Lo importante es poder ponernos suficiente atención para decir, esto ya no es normal. Mi familia me está diciendo que estoy demasiado agresivo, estoy gritando más de lo necesario o más de lo que lo hacía yo antes. Ahora no aguanto nada, ya me lo dijo mi esposa, ya me lo dijeron mis hijos, ya me lo dijeron la gente que trabaja conmigo, etcétera. Eso es a lo que tenemos que ponerle atención. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algunos de los criterios de normalidad psicológica que se han investigado también durante ya muchos años. Claro, claro. O sea, me queda muy claro por qué está bien sentirse triste, o sea, por qué está bien sentirse golpeado, porque lo que estamos viviendo no es menor. O sea, doctor, estamos viviendo una situación global y nacional, muy, muy seria y muy desigual además, ¿no? Algunos, cuando decimos, bueno, quédate en casa, algunos se pueden quedar, algunos nos podemos quedar, ¿no? Mucha gente no se puede quedar, es decir, lávate las manos, sí me las lavo, pero ¿con qué agua? Es decir, el tema de las desigualdades sociales es algo que venimos arrastrando y que es algo que tenemos que considerar. Hay algo que me llamó mucho la atención, doctor, y que quisiera que lo pudiéramos profundizar un poquito, es acerca de las interpretaciones. Esto del catastrofismo por un lado y el minimizarlo por otro. Yo lo veo mucho digamos, en los jóvenes, y tal vez el catastrofismo sea más ligado a las personas adultas o mayores, pero sí estoy un poquito preocupado por este asunto de minimizar el asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente minimizarlo puede implicar a que esto nunca desaparezca, siempre, usted dijo, siempre va a estar presente y quién sabe hasta cuándo, pero el tema es de que no lo podemos minimizar, ¿no? Entonces, no sé si quisiera elaborar un poquito más sobre estas dos puntos de vista opuestos o estas polarizaciones, dado que efectivamente hay tendencias muy claras en ambos sentidos, ¿no? Así es. Básicamente esto se deriva de la forma en que las emociones afectan lo que creemos afectan lo que hacemos afecta las emociones y lo que creemos. Son tres componentes y un cuarto componente, el componente orgánico. También nos enfermamos físicamente. Estos componentes se afectan mutuamente todo el tiempo. Mientras la persona esté viva, estas cuatro cosas van a estarse empujando la una a la otra y van a estar definiendo el producto final de qué hacemos y qué dejamos de hacer. El problema con estos dos extremos es que los dos son defectos cognitivos en el sentido de que o están basados en un sesgo personal, o están basados en un prejuicio viejo, o están basados en un sistema de creencias sumamente rígido, etcétera. Pero también puede ocurrir que estén basados en una tremenda ignorancia. No sabemos lo que pasa, no sabemos qué tan grave es. Si a mí me preguntaran cuál de los dos es más grave, yo diría, pues los dos son terribles, pero si nos vamos por el lado de exagerar en los cuidados, por lo menos vamos a estar más protegidos que si nos vamos por el lado de aquí no está pasando nada, vámonos a la fiesta. Si se fijan, lo que pasó exactamente estos últimos 5 días en España, por ejemplo, es que se abrió antes de tiempo y la gente se lanzó a los bares, se lanzó a las fiestas, se lanzó a las celebraciones y se multiplicó de una manera explosiva el número de contagios. No nada más está pasando ahí, pero es uno de los lugares donde este extremo cognitivo de no, hombre, ya salimos, esto ya se acabó, vamos a regresar a la vida normal. No vamos a regresar a la vida normal en meses y hay que irnos acostumbrándose a la idea. Sí, puede ser latoso, puede ser complicado. El peor es justo el que decía usted, doctor Lozano, que es
híjole, yo tengo que vivir de algo, yo tengo que salir a ganar dinero porque si no mi familia no va a tener que comer. Esos son los extremos que ya no están relacionados con razones básicamente de tipo psicológico, sino que están relacionados con estas desigualdades terribles que hemos tenido durante tanto tiempo. Muchísimas gracias. Hay una última pregunta aquí que nos hacen de la UTIC. Dice, ¿la ansiedad sería parte de la depresión? Sí, Como para detectarla en una etapa temprana. sí, sí. Por eso insisto en ponernos atención. Es posible que primero sintamos el miedo y después nos sintamos tristes, pero también es posible que primero nos sintamos deprimidos o tristes y esto nos lleve a pensar en que si yo sigo así voy a tener consecuencias peores, lo cual me da miedo. Una de las cosas que más consistentemente se ha investigado y se ha sabido en investigaciones ya durante muchos años es que la ansiedad y los síntomas depresivos suelen cursar juntos, por eso algunos los llaman incluso síndrome, porque corren juntos. La ansiedad y la depresión se retroalimentan mutuamente, por eso el ser humano tiene que poner atención a esto que veíamos en los últimos cuadros, qué realmente me amenaza, qué puedo hacer, con qué recursos cuento, es un problema mío, voy a poder hacer algo, si no voy a poder hacer nada, ese no es un problema mío. Puedo resentir sus consecuencias, pero si en realidad tengo cero posibilidad de afectarlo, yo debería de dejar de pensar en que eso me afecta o me puede afectar, pero no puedo hacer absolutamente nada para evitarlo. Muchísimas gracias, doctor Sánchez Sosa. Yo creo que nos podríamos quedar aquí platicando toda la tarde. Sin duda, es usted una mina de conocimiento y de experiencias maravillosas, así que le agradecemos mucho su participación y le quiero dar entrada a la participación de la doctora Silvia Morales Chainé, a quien agradezco también su participación esta tarde. Ella es licenciada en psicología por la UNAM. Realizó estudios realizó una estancia, perdón, en desarrollo infantil en el May Institute, la maestría en psicología de las adicciones y el doctorado en análisis experimental del comportamiento. Es la responsable académica de la maestría en psicología de las adicciones, de la especialización en promoción de la salud y previsión del comportamiento adictivo y coordinadora de centros de formación para la atención e investigación en psicología de la misma facultad. Fue consejera técnica y parte del comité académico en la maestría y doctorado en psicología. Ha participado en conferencias binacionales México-Estados Unidos por la Oficina de Control Nacional de Drogas de la Presidencia de los Estados Unidos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, promovió la certificación y recertificación del Centro de Prevención en Adicciones, doctor Héctor Ayala Velázquez. Ha titulado a 15 alumnos de licenciatura y posgrado, presidido el examen de grado de más de 500 especialistas y sinodal de 4 alumnos para candidatura y postulación en el programa de doctorado. Programó a distancia la capacitación para profesionales de la salud en los modelos de detección temprana e intervención breve del consumo de sustancias, financiado por la Fundación Gonzalo Río Arronte. Sus líneas de investigación son el proceso de entrenamiento de recursos humanos en estrategias metodológicas conceptuales, de la impulsividad y la propensión al riesgo, descuento temporal y probabilístico de ganancias y pérdidas en usuarios de marihuana, cocaína y tabaco, y las prácticas de crianza en cambio conductual de niños. Ha escrito 8 capítulos en libros, 14 artículos, manuales especializados en psicología infantil y adicciones, y ha impartido cursos, conferencias, ponencias. Así que, bueno, muy complacidos de tenerla aquí, doctora, y le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias por su presencia y bienvenida. Es un honor compartir esta pantalla con mi querido doctor Sánchez Sosa y con usted, doctor Lozano. Es un gusto. Mil gracias por la invitación. Y bueno, el doctor Sánchez Sosa ya nos ha dado perfectamente claridad en el tema que hoy nos ocupa. Mi papel será mostrarles los datos concretos respecto a cómo pues estamos reaccionando actualmente muchos de nosotros en lo emocional
en lo conductual, como bien decía el doctor, y en nuestros pensamientos ante pues esta pandemia por COVID-19 que hoy nos ocupa. El trabajo que les vamos a compartir hoy tiene que ver con ya una estrategia que habíamos iniciado en la Universidad Nacional Autónoma de México para la promoción de la salud mental y para la prevención de la enfermedad física y mental. Esta estrategia ya tenía pues diseñada una serie de herramientas de detección, manejo y seguimiento de condiciones de riesgo a la salud física y mental, no solamente como pudiera ser la depresión, sino condiciones comportamentales por uso de sustancias para la prevención de la autolesión y suicidio. Esta colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, con la Secretaría de Salud, con la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, con la Facultad de Psicología y la Facultad de Medicina, dio pues las bases para poder responder de una manera rápida ante la pandemia por COVID-19. Lo que ustedes tienen en pantalla es una aplicación tecnológica que hemos denominado Estrategia de Promoción de la Salud, Mi Salud También es Mental. Esta herramienta nos permite ahora ante el confinamiento, ante las grandes pérdidas emocionales que estamos viviendo, pérdidas económicas y el solo hecho de tener que resguardar nuestra integridad física sobre nuestra salud mental. A la fecha de hoy, este cuestionario de más de 86 reactivos nos permite identificar, reitero, son riesgos a padecer condiciones derivadas del uso de sustancias, de condiciones de riesgo a depresión, de riesgo a autolesión y suicidio, de estrés agudo, de ansiedad generalizada, de somatización, cansancio por compasión y burnout en el caso del personal de salud, y condiciones de violencia recibida, violencia emitida, física, emocional, sexual en nuestra comunidad. Como ustedes ven en pantalla, al día de hoy hemos rebasado las 100,000 participaciones en la estrategia de promoción de la salud y prevención en condiciones de salud mental, de las cuales 36% son participantes varones, 15% es personal de salud, 67% es comunidad abierta y 17% comunidad universitaria. De esta población, recientemente el 36% se encuentra en resguardo o en confinamiento, en cuarentena, por decirlo así. El 48% está parcialmente en cuarentena y el 15% no se encuentra en cuarentena. Con estos datos, lo que les podemos empezar a compartir es que hay una incidencia acumulada de riesgos a la salud, principalmente por violencia recibida, emitida o sexual. Noten que esta proporción, esta incidencia acumulada se encuentra en el 25% todavía a la semana pasada. Es decir, 1 de cada 4 personas que ingresan a la estrategia ha reportado vivir alguna condición de violencia recibida o emitida. 10% de la población que ha entrado a la estrategia reporta riesgo a desarrollar condiciones por uso de sustancias. En particular hablamos del uso explosivo de alcohol, tabaco y obviamente el uso de sustancias psicoactivas de otro tipo. Y observen que también el 10% reporta riesgo o condiciones por tristeza profunda asociadas con la depresión. 5% de esta comunidad refiere también a algún riesgo de autolesión que debemos prevenir de manera importante, y hago referencia a él también, pues no solamente por la conmemoración del jueves pasado a la prevención de autolesión y suicidio, sino porque es evidentemente uno de los problemas que preocupa a México como a otros países. En el caso de la ansiedad generalizada tenemos una incidencia acumulada del 8%, estrés agudo del 3%, en somatización del 2%, y en burnout y cansancio por compasión se ha movido entre el 1 y 4% en las últimas semanas, desde el 17 de abril que la estrategia está disponible en la universidad hasta el pasado 4 de septiembre. Es importante entonces que ustedes identifiquen que en esta estrategia que les estamos compartiendo el día de hoy, para nosotros profesionales de la salud ha sido fundamental promover la capacitación, la supervisión y el monitoreo constante de esto que hemos denominado servicio telepsicológico. Ustedes ven en pantalla cómo hemos buscado la integridad de las propiedades psicométricas de las pruebas que utilizamos en la estrategia y del procedimiento de evaluación conforme a los lineamientos
éticos que rigen el ejercicio profesional del psicólogo. Las intervenciones breves que también les vamos a mostrar son un conjunto, como bien decía mi querido doctor Sánchez Sosa, un conjunto de reglas y conocimientos acerca de técnicas y procedimientos que ya han sido universalmente aceptados, pero que además basan su funcionamiento en los principios científicos y éticos que orientan la práctica psicológica. La efectividad de las intervenciones que constituyen parte de esta estrategia que les estamos mostrando se ha justificado en su diseminación en función de la evolución de las herramientas tecnológicas diseñadas previo a la pandemia en este equipo de trabajo que hoy les estamos presentando, así como debido a los diversos momentos históricos y sociales de la vida que hemos tenido que enfrentar por condiciones de riesgo y traumáticas. En esta estrategia les quería hablar un poco justo de lo que el doctor Sánchez Sosa ya también nos hizo una magnífica explicación, y es tratar de indicar cuáles son estos riesgos a la salud mental que se evalúan en la estrategia y que, reiteramos, no es un manual o una estrategia diagnóstica, es una estrategia de cribado, de tamizaje que a partir del apoyo de las personas que participan en ella nos permite conocer cuáles son estos emociones, pensamientos y conductas que las personas nos reportan estar viviendo ante la pandemia por COVID-19. Cuando hablamos de estrés agudo, de acuerdo a esta estrategia, hemos podido definir que las personas reportan pensamientos recurrentes de que van a enfermar, la presencia, por supuesto, de pesadillas sobre la enfermedad, preocupación constante respecto a lo que nos está tocando vivir, reacciones físicas desagradables, culpa, incertidumbre y miedo. Como bien refería el doctor Sánchez Sosa, estas condiciones no solamente son naturales ante lo que estamos viviendo, sino que es un mecanismo a través del cual nuestros organismos se preparan para responder ante esta emergencia sanitaria y social que nos ha tocado, y económica que nos está tocando vivir. En la estrategia, la herramienta nos permite observar esta pirámide de atención que ven en la extrema superior derecha. ¿Cuántas personas de las que van entrando a la herramienta requerirían recursos de intervención de primer nivel, de segundo o de nivel especializado, y cuántas de ellas están siendo beneficiadas por una estrategia que, como bien denominaba el doctor Sánchez Sosa, se determinan como de autocuidado? Estrategias en las que nosotros como personas asumimos la responsabilidad de nuestro cuidado de la salud física y mental. Y observen que en el caso de estrés agudo, la proporción de personas que requerirían una intervención de segundo o tercer nivel, pues obviamente en proporciones menor que aquellas que se acumulan en un riesgo bajo, mínimo o nulo asociados al estrés ante la pandemia por COVID-19. Todos los niveles son importantes, pero el poderlos identificar nos va a favorecer una mejor vinculación entre los niveles de atención y una mayor eficiencia en la toma de decisiones, tanto de política pública como de acciones de la salud física y mental. Observen, por ejemplo, que dentro de las condiciones que pueden llevarnos a tener un riesgo de estrés agudo que pudiera transitar a un síndrome más severo, pues tiene que ver con la violencia vivida en el hogar, que es lo que tienen en su gráfica extrema izquierda. Cuando las personas, por ejemplo, reportan haber sido víctimas de algún tipo de violencia física o verbal, los promedios de estrés agudo son relativamente mayores que cuando las personas no se perciben en un riesgo de vivir alguna condición de violencia. En la estrategia hemos definido el riesgo a depresión como evitación y tristeza profunda. Las personas en este sentido pueden reportar que evitan pensar sobre lo que está pasando, evitan sentir, evitan hablar sobre la enfermedad o evitan recurrir a información oficial. También reportan dificultad para recordar las recomendaciones de salud, poco interés o placer por hacer las cosas, sensaciones de decaimiento, depresión y sentirse sin esperanzas. Observen que esta evitación y tristeza también se encuentra en función de las condiciones de violencia que se pueden estar viviendo dentro del hogar. Es decir, cuando las personas reportan haber sido víctimas de algún tipo, por ejemplo, de violencia física o verbal, la proporción de evitación y tristeza, el promedio, es relativamente mayor que cuando no tenemos dicha condición. En la estrategia también hemos definido los riesgos a la salud mental denominados distanciamiento y enojo.
Por distanciamiento y enojo nos referimos a aquellos reportes que hacen las personas respecto a la pérdida de interés, sentirnos distantes de los demás aun cuando estamos conviviendo en un espacio cercano, dificultad para sentir afecto, deseos de hacer cosas para lastimarnos, dificultad para dormir, enojo y dificultad para poner atención. Note nuevamente la pirámide de atención en el que las personas con riesgo medio y alto por distanciamiento y enojo en proporción son relativamente menores que aquellas que se ubican en un riesgo bajo, mínimo o nulo en la herramienta. Y eso va a tener sentido un poco más adelante con relación a cómo identificar los niveles de riesgo nos permite hacer una mejor toma de decisiones para la salud física y mental. Lo que tienen en pantalla ahora es también cómo varía estas condiciones relacionadas con la tristeza profunda, con el distanciamiento y enojo, con la ansiedad generalizada y el estrés agudo, en función de nuestras condiciones actuales socioeconómicas, pero también de salud física y psicológica. Sabemos que las mujeres tenemos una mayor vulnerabilidad de padecer estos síntomas que los hombres. Eso lo habíamos detectado desde eventos difíciles y fenómenos perturbadores como los del sismo de 2017, en el que las mujeres, por la condición de género en la que nos encontramos, requerimos una atención especializada en función de nuestro alto grado de vulnerabilidad. Trabajar o no trabajar también es un factor que puede incrementar los promedios de estrés agudo, de distanciamiento, enojo y de ansiedad generalizada. Las personas que no tienen un empleo, por supuesto, van a tener mayores índices de este tipo de problemática. Hicimos también un análisis por rangos de edad, de acuerdo a la clasificación del INEGI, desde los 18 años de edad, que son las personas que participan en la estrategia, hasta los 85 o más años de edad. Observen que hay una tendencia respecto a que los jóvenes están teniendo mayores promedios de estrés, distanciamiento, enojo, ansiedad generalizada y tristeza que las personas que se encuentran entre los 30 y 70 años de edad. Tanto los jóvenes entre los 18 y los 29 parecieran estar mostrando más estos indicadores de riesgo. Este cribado nos indica que son una población que podría tener mayores riesgos a la salud física y mental, y las personas, por supuesto, que tienen más de 70 años de edad y que sabemos han sido también una población clave a atender durante la pandemia por COVID-19. Cuando comparamos los promedios de estos riesgos a la salud o condiciones de salud mental, ustedes observarán que también varían en función de si las personas se encuentran en confinamiento, ¿no? Tenemos mayores proporciones en aquellas que se han mantenido en resguardo. Si tenemos alguna condición o síntoma o sospecha de COVID-19 o enfermedad respiratoria grave, y ahí observamos también promedios de distanciamiento, ansiedad y estrés mayores que si no hemos tenido estos síntomas. Y por supuesto también los indicadores son más altos cuando hemos ya sufrido la pérdida de algún familiar, de algún amigo o de algún colega por alguna enfermedad respiratoria grave o por COVID-19 o las consecuencias de haber padecido esta enfermedad. En su extrema derecha van a encontrar también cómo varían los niveles de riesgo a padecer estrés agudo, distanciamiento y ansiedad cuando las personas no solamente reportan tener algún problema de salud, como obesidad, como puede ser un problema cardiovascular, o hipertensión, sino cuando también están reportando padecer o haber sido diagnosticados por depresión previo a la pandemia. Es decir, estos promedios menores de estrés agudo, por ejemplo, comparados con aquellos promedios cuando las personas tienen depresión, diabetes con depresión, hipertensión con depresión, son mayores. Esto implica que tenemos que mostrar estrategias muy particulares y diferentes para quienes, además de tener síntomas físicos, ya han sido diagnosticados previamente con depresión, pues los niveles de estrés, ansiedad y tristeza van a ser mayores. Algunos indicadores recientes, hicimos este análisis con 45,000 personas en la muestra que hemos estado mencionando,
durante el COVID-19 con un análisis de razón de momios. Este indicador señala que cuando las personas reportan que ya han sido diagnosticadas con depresión, tienen 9 veces más la posibilidad de reportar algunas emociones o tristeza profunda, como deseos de hacer cosas por hacerse daño, querer morir o pensar recurrentemente en la muerte. Este dato, reitero, es con una muestra de las 45,000 personas que tenemos en pantalla y que fue tomado durante el 23 de marzo a la fecha. Sin embargo, tenemos datos también previos al COVID-19 y noten que en una muestra de 23,000 personas, las personas que habían reportado padecer depresión ya tenían 5 veces más la posibilidad de tener estos pensamientos negativos como hacerse daño. También previo al COVID veíamos que cuando se tiene depresión, se tiene hasta 7 veces más el riesgo de tener o generar planes de hacerse daño. Previo a la pandemia también teníamos algunos indicadores de factores de protección que hoy estamos considerando y que ya el doctor Sánchez Sosa nos hacía favor de refrendar y referir. Por ejemplo, ya para poder reducir estos pensamientos de hacerse daño o estos planes de lastimarse, factores protectores serían hacer actividades físicas intensas por al menos 10 minutos seguidos todos los días. Como decía el doctor, de acuerdo a nuestra capacidad, quienes podemos levantar pesas, quienes pueden, por ejemplo, cavar, hacer ejercicios aeróbicos o en el caso de la casa en este momento en un resguardo hacer bicicleta, elíptica, de acuerdo a nuestra historia de ejercicio físico. Pero hacer este tipo de actividades físicas reduce o se ha convertido en un factor protector de desarrollar emociones negativas y de tristeza profunda. Previo a la depresión también habíamos identificado que las personas que reportan hacer sus 3 comidas diarias en un horario fijo, desayuno, comida y cena, y comer colación entre comidas, también reducen de manera importante esta tristeza profunda y estos pensamientos de lastimarse o hacerse daño. En el caso de los planes e el intento de lastimarse, estos factores no solamente fueron protectores, sino muy, muy cercanos a cero y nos llevan a pensar no solamente en las estrategias de atención cuando ya se tienen condiciones de riesgo, sino cómo prevenir y promover la salud física y mental de las personas. Adhiriéndonos a esta estrategia que hemos estado mencionando con la Organización Panamericana de la Salud, la de GACO, la Facultad de Medicina, la Secretaría de Salud y la Facultad de Psicología, nos hemos dado a la tarea de atender estas condiciones que hemos ejemplificado con nuestros 5 dedos de la mano, diríamos, con psicoeducación, reducción de condiciones y riesgo de estrés, el fortalecimiento de redes sociales ahora a través de vías electrónicas, promover el funcionamiento de la vida diaria a través del ejercicio, el sueño reparador, la alimentación sana, las rutinas fijas, los ejercicios de relajación, por respiración musculares o por imaginería, y obviamente en las condiciones de servicios no especializados o especializados de segundo y tercer nivel, el tratamiento psicológico o las intervenciones médico-farmacológicas para solamente aquellas personas que realmente lo requieren. Siempre manteniéndonos alertas a las necesidades de derivación por condiciones de emergencia y riesgo. Esta estrategia que les mostramos, además de permitirnos observar estos indicadores de riesgo por estrés, distanciamiento, tristeza, enojo, evitación, le permite al participante en línea obtener una retroalimentación personalizada respecto a los riesgos más elevados. Y como ven en pantalla, una vez que las personas pasan por la estrategia de detección, obtienen en automático información y psicoeducación, infografías, videos elaborados por la Secretaría de Salud, cursos de educación a distancia a través de plataforma Moodle, donde puedo aprender solución de problemas, manejo de emociones, estrategias para fortalecer mi autocuidado, pero sobre todo asumir mi responsabilidad en el cuidado de la salud mental. Una vez que las personas pasan por la evaluación o detección de riesgos y además reciben esta retroalimentación personalizada, tienen la oportunidad de darnos un consentimiento, de ser contactados para recibir una intervención de primero, segundo o tercer nivel de especialidad.
Al día de hoy, en la estrategia, más de 4,000 personas han asentido que sean contactados para recibir el apoyo de telepsicología vía un conmutador virtual o por Zoom o por Meet, de los cuales 987 son de nuestra comunidad universitaria. Yo les muestro esto porque además de tener la oportunidad de pedir el servicio por esta vía, en esta vía hemos podido monitorear la rapidez con la que hemos atendido a las personas que nos consienten ser contactados. Observen que a lo largo de las semanas de la estrategia tenemos entre un 96 y un 99% de atención entre 24 a 48 horas de que las personas nos dan su autorización. Por eso siempre estamos recomendando ahora más la liga a través de la cual ingreso, evalúo mi riesgo, obtengo mi retroalimentación y entonces autorizo que me contacten porque la vía de atención, la brecha de atención se está cerrando cuando utilizamos este procedimiento de solicitud de atención psicológica. Por supuesto, también tenemos el conmutador virtual que ya el doctor Sánchez Sosa refería y que pueden ustedes consultar. Sin embargo, si entro primero por la estrategia de detección, cuando llegan al conmutador virtual ya tenemos una evaluación previa y un indicador claro de cuáles son los servicios y el nivel de atención que podrían recibir, pero además ya habremos asumido cuál es la información con la cual yo puedo ser responsable de mi propia salud, realizar actividades de autocuidado. En cada uno de estos niveles, en el nivel de autocuidado, en el nivel de primer tipo de atención, segundo y tercero, hemos evaluado la satisfacción que las personas tienen con la estrategia. Y lo que yo quiero resaltar es que si ustedes ingresan a través de esta liga, muchas de las personas que han ingresado han reportado altos porcentajes de satisfacción, no solamente con sentirnos escuchados, comprendidos o en confianza, porque es un sistema con un resguardo basado en la normatividad y en la ética para el manejo de la información y la privacidad de datos personales, sino que además las personas reportan sentir que están identificando la solución a sus problemas, satisfechos con la atención que están recibiendo, pero sobre todo adquiriendo habilidades de autocuidado y manejo de sus riesgos a la salud mental. Hasta aquí los psicólogos, ustedes notan, se están esforzando por discutir y proveer instrucciones escritas claras sobre cómo actuar en condiciones de emergencia. Yo aquí les estoy ejemplificando una de las publicaciones más recientes del equipo de la doctora Paulina Arenas Landgrave, que participa en la sección de autolesión y suicidio, en la que ya publicó cuáles son los algoritmos en la toma de decisión que estamos siguiendo para la prevención, para la intervención en crisis, para la atención cuando ya se tienen riesgos de autolesión y suicidio o para la posvención, desafortunadamente, cuando las personas han consumado este acto. Con estas herramientas, las personas que están atendiendo a través de esta estrategia, pues nos han ayudado a alcanzar los datos que ustedes tienen en pantalla. Más de 549 profesionales de la salud con cédula y título están colaborando en la estrategia a través de la vinculación de todas estas estrategias. De tal forma que en autocuidado comunitario e informal, más de 90,000 personas se han beneficiado con infografías, videos y cursos de psicoeducación. De los que nos han dado permiso para ser contactados, más de 3,600, decíamos, han recibido la atención a través de ser contactados por el conmutador virtual. Y de aquellos que entran directo por medio de la llamada telefónica al conmutador virtual, tenemos más de 9,000 personas atendidas, de las cuales 7,341 han sido atendidas en segundo nivel por estrés agudo, postraumático, ansiedad y uso de sustancias, y más de 2,100 por condiciones de violencia, depresión y riesgo de autolesión y suicidio. Son estrategias, recuerden, que pueden basar su efectividad en los servicios informales en los que nos volvemos responsables de nuestro autocuidado, hasta el tercer nivel de atención, vinculando y procurando un servicio especializado solo para aquellas personas que realmente requieren un servicio especializado. Si recuerdan las pirámides que teníamos en las gráficas anteriores, ahí vamos viendo que cada persona que se atiende en el nivel especializado es sumamente importante para nosotras. Cada vida importa, y aunque la proporción en tercer nivel parece pequeña, el impacto que se requiere alcanzar con las intervenciones especializadas es realmente importante para
todas las instancias que están hoy día vinculadas en esta estrategia de atención, promoción de la salud mental durante la pandemia por COVID-19. Esta es la liga a la que ustedes pueden ingresar, misalud.unam.mx/COVID-19. Recuerden, para que el primer paso con el que ustedes nos ayuden es volvernos responsables del cuidado de nuestra salud física y mental, y entonces si requiere un servicio de primero y segundo o tercer nivel, lo pueda tener accesible con base en la evidencia científica a la brevedad, reduciendo la brecha de atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Morales, por su brillante participación, y no tengo duda que ambas presentaciones digamos, se relacionan y se complementan de una manera muy importante, sobre todo por la evidencia empírica que nos presenta la doctora Morales, y cómo precisamente es una manera de poner, digamos, utilizar, digamos, todo el herramental teórico y metodológico, conceptual que nos presenta el doctor Sánchez Sosa. Me impresiona mucho de su presentación el hecho de la cantidad de información que están manejando ahí, prácticamente información en tiempo real, yo diría, ¿no? Así es. Y un seguimiento que nos permite precisamente tener una fotografía muy clara de lo que está pasando. Simplemente lo planteo como duda si es población abierta, población juvenil, o sea, ¿qué es? ¿Cuál es? Digamos, tengo muchas dudas sobre la metodología. Claro. Claro. Soy sociólogo y soy demógrafo, así que también me interesa muchísimo, pero tampoco quiero abusar. Magnífico. Porque tenemos aquí algunas preguntas del público, ¿no? Así Yo nada más es. quería hacer notar también otra cosita, este asunto de cómo, digamos, la pandemia indica en términos de orientación, en términos de disposición social, esto del distanciamiento como obligación, y al mismo tiempo, desde la perspectiva de psicología, el distanciamiento es un padecimiento o es una reacción, ¿no? O sea, quiero plantear la misma circunstancia o el mismo concepto utilizado como una solución y al mismo tiempo como una respuesta del individuo, ¿no? Yo me distancio, pero la pandemia me está obligando a distanciarme. Claro, son nociones distintas, pero digamos, de alguna manera están presentes ambas. Así es. Voy a recuperar algunas preguntas ahí de una chica de nombre Sandra Vargas, y además quiero hacerles tomar nota de que tenemos un auditorio ahorita de 100 personas, cosa que nos alegra muchísimo, nos pone muy contentos porque precisamente podemos compartir con todas y todos ustedes estos maravillosos puntos de vista y conocimiento de nuestros invitados. Aquí las preguntas de Sandra es ¿cómo podría reflejarse la depresión en niños? ¿No? ¿Y qué nos podría ayudar a detectarla? Claro, claro. Antes de responder esta pregunta, doctor Lozano, Sí. pues yo le hago la invitación abierta para que nos ayude con esta información, que efectivamente es en tiempo real. La DGACO, la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, ha hecho un trabajo maravilloso para poner a nuestra disposición esta herramienta magnífica de poder monitorear en tiempo real cómo estamos impactando, porque esa es nuestra idea, conocer, evaluar, autoevaluarnos y Claro. tomar decisiones con base en la evidencia que estamos recabando. Entonces es más que bienvenido a que se sume al equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Efectivamente, en los niños nosotros podemos notar estas conductas, estos comportamientos que nos alertan a darles el apoyo. Y me refiero al comportamiento de llanto, al comportamiento de miedo, a estas pesadillas que pudieran estar ocurriendo, al hecho inclusive de aislarse dentro del propio hogar cuando los niños de pronto no quieren hablar, o en ocasiones nosotros como padres sentimos que es mejor no promover, que compartan qué están pensando, qué están sintiendo, y eso puede provocar
mayores condiciones de riesgo a la salud física y mental. En la estrategia tenemos un programa justamente que se llama Crianza Positiva, como tú lo mencionabas, doctor, en el que orientamos a los padres de familia, a las madres de familia sobre cómo actuar, identificar estas conductas, estas emociones en nuestros menores y poderlos enseñar a enfrentarlos con actividades, con su expresión sana respecto a lo que están sintiendo y cómo lo están manejando. En ese sentido, todos tenemos que aprenderlo como familia, no solo los niños, los adultos también. En ocasiones no sabemos cómo expresar, cómo plantearlo, cómo solucionar esta forma cómo estamos sintiendo y cómo estamos enfrentando la pandemia. Tú ponías un claro ejemplo, doctor. En ocasiones, una conducta en su grado máximo puede ser de riesgo y en su grado mínimo puede no ser suficiente para enfrentar exitosamente la condición o amenaza que nos toca vivir. Es decir, el confinamiento puede hasta cierto grado resguardar mi salud, mantenerme sana, mantenerme emocionalmente sabiendo que estoy haciendo lo que tengo que hacer para no sufrir un contagio rápido. Y por el otro, ese resguardo en exceso puede llevarme a una condición emocional grave que podría empeorar mi condición física. Entonces, todas las conductas en cierto grado pueden dañar y en cierto grado pueden proteger a las personas, y aquí por eso estamos haciendo esta gran referencia a cuáles son las conductas que pueden ser protectoras, que pueden ayudarnos a mantener la salud física y mental. Y ahí retomo el ejercicio, por ejemplo. En el caso del ejercicio, excederme en el ejercicio, pues por supuesto puede llevarme a una condición de riesgo físico, y sin embargo con un nivel moderado, de acuerdo a mi historia de vida, puede llevarme a desahogar y a bajar las condiciones de riesgo, a la tristeza profunda, al distanciamiento o a la evitación. Muchas gracias. Aquí tengo un par de preguntas más para la doctora Morales, y dado que ya veo que hay digamos, referencias a ambas intervenciones, al final vamos a tener unos minutitos como para hacer una pequeñita mesa redonda, para también darle oportunidad al doctor Sosa de reaccionar a lo planteado por la doctora Morales. Rápidamente planteo aquí las dos preguntas. Dice, ¿por qué en situación de pandemia, en personas diagnosticadas con depresión, incrementan los riesgos de lastimarse o hacerse daño? Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las medidas para sobrellevar la depresión durante la pandemia? Así es. Los análisis, como yo les comentaba y como refería muy bien mi querido doctor Sánchez, o sea, son multicausales. Hay diversas variables que pueden llevar a que una persona tenga más o menos riesgo a tristeza profunda y depresión. Y evidentemente los indicadores que tenemos han señalado, por ejemplo, que estar en confinamiento incrementa 2 veces más el riesgo a estas emociones. El no tener trabajo aumenta 2 veces más el riesgo. Yo hoy les mostré solo algunos de los datos, pero estar confinado, no tener trabajo, pues aumenta los niveles de ansiedad, de tristeza. Estos pensamientos reverberantes, negativos, pueden llevar a una persona a autolesionarse, a lastimarse como una forma de desahogar el enojo. Por eso las recomendaciones es cómo puedo enfrentar esa ansiedad que produce el estar encerrado, el no tener acceso a ciertas condiciones que solíamos tener. Bueno, el ejercicio ayuda a desahogar mucho las condiciones físicas de la ansiedad, la respiración profunda, la relajación por posturas, por tensión, distensión, ayuda a educar a nuestro cuerpo a enfrentar esa ansiedad y esas condiciones fisiológicas asociadas con el estrés. De tal manera que comer sano también veíamos nos ayuda a bajar nuestro desequilibrio biológico, que también podría hacernos más sensible a responder de manera negativa ante las amenazas y riesgos que nos está tocando vivir ante la pandemia. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo, doctora Morales, cómo uno lo tiene que interpretar cuando necesito ayuda? Es decir, ¿cuándo es un asunto de que yo puedo, porque tengo muy buena voluntad, o cuando de plano ya no puedo? Es decir, ¿qué digamos, signos o qué tips nos podrían dar ustedes y esta ya es pregunta mía, así que la dejo abierta, claro. para cualquiera de los dos?
Claro, bueno, a mí me parece que, y lo comentaba con mi querida doctora Medina Mora en alguna de las reuniones que hemos compartido, y ella lo decía con gran énfasis, poco tenemos esta habilidad de pedir ayuda, porque de alguna manera creo que pensamos que pedir ayuda es cuando ya sentimos que algo rebasa nuestras capacidades. Sí, ciertamente ahí hay que pedirla inminentemente, pero no siempre hay que esperar a que haya un nivel de riesgo para pedir ayuda, ¿no? Solicitar, consultar, buscar cómo habilitarme, cómo adquirir estas capacidades, es algo que puedo hacer aun cuando no tenga el riesgo, y por eso esta estrategia creo que ha tenido este alto impacto. Nosotros no esperábamos alcanzar, por ejemplo, hoy las 100,000 participaciones, y no lo esperábamos porque creo que algo que tenemos que hacer es promover que las personas busquen la información, se eduquen respecto a cómo promover el autocuidado y la salud mental, y no tenemos que esperar a que haya una condición de malestar o enfermedad. Podemos solicitarlo desde cualquier momento. Por eso esta estrategia está a niveles, y ahí voy a tener una retroalimentación de acuerdo a lo que podría beneficiarme al momento de entrar a la estrategia para promover mi salud mental. No sé, doctor Sánchez, eso seguramente. Bueno, básicamente las recomendaciones son las mismas que, y si se fijan, las dos presentaciones fueron muy consistentes al respecto de qué hace falta, cuándo hace falta y por qué hay que intentarlo. Básicamente, una de las cosas para empezar, una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a ponernos atención. ¿Cómo estamos sintiendo algo nuevo? ¿Cómo estamos sintiendo algo diferente? Si estamos sintiendo más o menos lo mismo que siempre, si los cambios que veo en mi vida diaria si realmente son muy pequeños o son muy grandes y están empezando a afectar a la familia, están empezando a afectar que no puedo dormir, etcétera. Lo primero es ponernos atención. Lo segundo es tratar de ubicar el peso real de la amenaza. Si estamos realmente preocupados por contagiarnos, que debería ser nuestra prioridad número uno, entonces lo que hacemos es adoptar todas las conductas de seguridad que se han venido describiendo en todas las redes y en todos los medios durante ya meses. Esas no hay que abandonarlas, porque resulta, entre otras cosas, que si yo las hago, voy a tener la convicción, o si queremos, voy a tener la cognición de que estoy haciendo lo correcto, y las probabilidades de que algo me pase peor son menores. Esa es una de las cosas. La segunda es tomar todas las indicaciones que se han dado. Esta mañana estaba yo haciendo un recuento. Si entramos a YouTube y alguien en castellano, solo en castellano, se pone a buscar recomendaciones de cómo cuidar la salud mental, en YouTube hoy en la mañana había aproximadamente 386 videos de qué hacer, qué no hacer, etcétera. La gran mayoría de universidades o de asociaciones profesionales, unas poquitas más bien de gente que habla de su propia experiencia. Pero una de las cosas interesantes, y se nota mucho en la presentación de la doctora Morales Chainé, es que la consistencia de los hallazgos en investigación y la consistencia de los resultados clínicos parecen apuntar hacia las mismas cosas. Buscar este equilibrio emocional, poner atención si nos estamos pasando demasiado en expresión emocional, en gritarle a la gente, en esta imposibilidad de posponer algo que quiero hacer, etcétera. Una de las cosas, mis alumnos usan la frase mucho y creo que funciona muy bien porque la entiende todo el mundo: bájale 2 rayitas. Es decir, ve el tamaño de tu reacción emocional. Ve lo extremo de tu creencia, ve lo extremo de tu conducta y bájale 2 rayitas. Trata de hacer las cosas siguiendo estas recomendaciones de manera tal que te acerques de una manera gradual, pero de una manera sistemática hacia lo que estamos buscando, que es este incremento de la paz que me permite planear con más cuidado qué debo hacer, qué debo dejar de hacer y sobre todo cuidar el bienestar de la familia. Hay un hallazgo en México de que cuando hay violencia verbal en la familia, sobre todo si el niño experimenta esta violencia
y no esperaba esa violencia, es decir, que sale aparentemente de la nada y el niño experimenta estos episodios de violencia normalmente verbal extrema, 10 años después desarrolla lo que se conoce en clínica como un trastorno de pánico. Claro, ni son todos los que están, ni están todos los que son, pero sí sabemos que estas dos condiciones suelen sobrelaparse. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? No estar a los gritos en la casa, no hacer reclamos altisonantes, mucho menos violencia física, etcétera. Pero una de las cosas que uno hace en terapia de pareja es decirle a las parejas, nunca se peleen ante sus hijos. Traten de que eso jamás, ¿por qué? Porque sabemos que eso tiende a generar estos cuadros de ansiedad muy intensa, pero además también está asociado con el desarrollo del famoso, la ansiedad generalizada, este trastorno de ansiedad generalizada, donde la gente ya le tiene miedo a todo. Y entonces echa a perder su vida porque empieza a afectar lo que trabaja, la vida en la casa, la vida con otros, la relación de pareja, etcétera. Entonces, primero ponerse atención y después seguir instrucciones. Y tercero, fundamental, lo que dice la doctora Morales Chainé, pide ayuda a tiempo. Esas serían básicamente mis recomendaciones. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos aquí una pregunta de Vanessa Rosales. Dice, ¿esta estrategia que desarrolla la UNAM llegará al sector salud para que se atienda al público en general? Comentábamos justo en la presentación que ya está en el sector salud desde su inicio. Por ello es que tenemos a más del 60% de población general participando en ella, ¿no? Y muchos de los profesionales de la salud que contribuyen a la estrategia están en el sector salud también, en segundo y tercer nivel de atención prioritariamente, y nosotros nos estamos apoyando más en el primer nivel de atención y en el nivel comunitario. Está abierta y seguramente por eso es que tenemos tanta afluencia de personas en la herramienta. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y qué opinan ustedes de esta actitud de algunas personas que yo he escuchado? Bueno, pues si me contagio, pues me contagio de una vez, ¿sí? Yo tendría mi opinión en el sentido de que precisamente no es un asunto individual, es un asunto de familiar, es un asunto, es decir, porque probablemente tú, si eres joven y eres atleta, pues seas asintomático, no sabemos, no está garantizado. Pero yo he percibido por ahí esa actitud, no sé ustedes cómo pudieran reaccionar frente a esta situación. Básicamente lo que hay que preguntarse es lo siguiente. Por ejemplo, hoy sabemos cosas que no sabíamos en marzo. Ejemplo, la cantidad o la densidad del contagio en términos de virus, la carga viral del contagio, hace una diferencia enorme. No más que está muy difícil que si yo voy en un autobús y alguien estornuda y no tiene cubrebocas y yo tampoco, pueda yo medir o estimar la cantidad de carga viral que me va a llegar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo no adopto el comportamiento de seguridad para evitar el contagio, y estamos básicamente hablando de usar cubrebocas todo el mundo. Claro, lavarse las manos y lo demás, pero la parte del contagio directo se hace a través de estas microgotitas que flotan en el aire un rato. ¿Qué hay que hacer? Pues no exponerse a ellas. Ahora, la idea de, pues de una vez me contagio y a ver cómo me va, pues es como jugar a la ruleta rusa, porque a lo mejor me contagio, pero me muero. Y entonces, pues esto de que vamos a contagiarnos todos, que es parte de la actitud que complicó tanto la vida en varios países europeos, y que dijeron, pues vamos a contagiarnos. Y lo mismo pasó en algunos estados del sureste de Estados Unidos, pues vamos a contagiarnos para de una vez salir de esta. No, no salimos. A lo mejor hay una proporción pequeña de población que al contagiarse desarrolla estas defensas y salió relativamente bien, y entonces es menos probable que se vuelva a contagiar. Pero en el otro extremo de la curva tenemos una gran cantidad de fallecimientos que eran totalmente innecesarios por este problema de pensar, pues de una vez vamos a contagiarnos. Es una idea peligrosa.
Es una idea básicamente imposible de instrumentar con conocimiento porque no tenemos forma de calcular la carga viral que nos llega de un contagiado y que es diferente si toco un tubo en el autobús que él tocó o ella tocó, o si es un estornudo sin cubrebocas, o si es alguien que saludé de beso porque se me olvidó. Bueno, este tipo de cosas requieren atención y yo creo que no hay que promover esta idea de que pues de una vez vamos a contagiarnos. Es excepcionalmente peligroso. Perfecto. Y yo agregaría a la magnífica explicación de mi querido doctor Sánchez Sosa un tema relevante. Cuando las personas tenemos el momento para decidir, ¿hago A o hago B? Generalmente me voy a guiar por obtener estas ganancias inmediatas que son a lo mejor de menor magnitud, son no tan valiosas, pero como son inmediatas, valen mucho para mí. Mientras que las pérdidas a largo plazo pueden ser importantes. Cualquiera nos va a responder, sí, enfermarse es terrible, pero como falta tanto, eso genera algo que se ha llamado miopía conductual. Yo no las veo, no las valoro si las veo tan fuerte como lo que gano inmediatamente. Y si para mí es más grato salir y no usar cubrebocas porque respiro mejor, independientemente de que eso a largo plazo me pueda representar la pérdida de la salud, es muy común que las personas decidan esa ganancia inmediata más corta. Este fenómeno se ha abordado con varios estudios en términos de cómo ayudar a las personas a reflexionar en su toma de decisiones para elegir las ganancias de mayor peso, de mayor magnitud, aunque tarden en llegar. Y en ese sentido, pongamos el ejemplo, yo puedo decir, ay, no importa si me enfermo, pero entonces ya tengo un plan de seguro social, ya tengo un plan de qué voy a hacer si empeora o mi condición física llega al grado que no me pueda comunicar con mi familia y entonces qué voy a hacer con quienes dependen de mí. Si ya tengo todo un plan y así digo, no importa, ya me puedo enfermar porque ya dejé hasta mi testamento hecho. Eso no lo hacemos, las personas no hacemos un plan para enfrentar cada decisión que tomamos. Lo que hacemos generalmente es expresar estas cogniciones que nos dan permiso de elegir lo inmediato. Me da permiso, mi propio pensamiento me da permiso de elegir. No uso cubreboca porque es más a gusto, puedo respirar mejor a corto plazo. Muchísimas gracias. Y hay otra complicación adicional. Adelante, doctor. La complicación adicional es que el tipo de razones que tengo para no usar cubrebocas muchas veces van muchísimo más allá de lo mínimo racional. Hay personas que dicen no uso cubrebocas porque me veo menos guapo o menos guapa. No uso cubrebocas porque me jala las orejas. No uso cubrebocas porque he oído que a 6 metros ya el virus no flota en el aire. No es así, no tenemos la información. Lo que sabemos es que, por así llamarlos, esas microgotitas más pequeñas duran en el aire más tiempo que las grandes. Y entonces, claro, si vemos a contraluz un estornudo, pues va a haber una serie de gotitas que caen al piso, pero las otras no se ven porque son demasiado pequeñas. Ahora, esto que señala la doctora Morales Chainé es fundamental y de hecho llevó a recibir premio Nobel por parte de 2 psicólogos que lo que mostraron es que la persona de una manera mucho más irracional opta por tener consecuencias inmediatas, aunque me sirvan poquito, que tener una consecuencia a mediano y largo plazo, aunque me sirvan mucho más. Esto es algo muy humano, pero lo que tenemos que hacer es colocarlo en la perspectiva de una pandemia que requiere comportamientos específicos y que si no los tenemos nos vamos a poner en un riesgo adicional. Así es. Perfectamente. Muchísimas gracias, doctora Morales. Muchísimas gracias, doctor Sánchez Sosa. A nombre de mis compañeros del campus Morelos de la UNAM, realmente les agradecemos muchísimo este conversatorio. Ha sido una espléndida y maravillosa experiencia tenerlos aquí con nosotros. Hemos aprendido todos muchísimo, empezando por el que habla. Me da tantísimo gusto formar parte de esta comunidad, ¿no? De esta universidad pública, la cual tenemos una responsabilidad social muy importante, y parte de ello es este tipo de conversaciones y conversatorios
donde podamos transmitir y donde podamos compartir con la población, con nuestras comunidades, este conocimiento tan valioso como el que ustedes nos han compartido esta tarde. Así que les agradezco muchísimo a nombre de todos mis colegas del Consejo de Directores de aquí del campus y de todo el equipo maravilloso de la Coordinación de Servicios Administrativos aquí del Campus Morelos. En nombre de todos ellos, les agradezco muchísimo y a todos los que nos escucharon por el canal de YouTube, seguimos en contacto. Por favor, manténganse al tanto de las siguientes actividades que echemos a andar en la coordinación aquí en el Campus Morelos. Y a todas y a todos ustedes les deseo pues muy buenas tardes y cuídense mucho y hagamos esto, ¿no? Pues todos tenemos que ponernos el cubrebocas, ¿no? Para poder continuar de una manera sana toda esta pandemia. Bueno, les agradezco muchísimo. Un honor, muchas gracias. Estamos en Cuídense comunicación. mucho y coman rico. Claro que sí, hasta luego. Chivis. Un gusto, Doc, hermoso.